Y nosotros vamos a seguir hablando de ricos productos. Ahora nos vamos hasta Tierz, en Huesca, porque vamos a conocer a Mariano, propietario de un curioso huerto de tomate rosa, que además yo sé, Marta, que lo cuida con mucho mimo todos los días. Ya lo puede cuidar con mucho mimo y, como pueden ver, es inmenso. No es un huerto cualquiera, se trata de Huerta Corona, y no sé si nos puedes localizar de momento, Bea, porque estamos por aquí paseando por las hileras de estas matas y la verdad es que es inmenso. Podemos decir que es uno de los huertos, de las huertas más grandes de Aragón, que cultivan tomate rosa de Huesca en este caso, y hay 7.500 matas, se dice pronto, ¿eh, Mariano? Pues sí, la verdad es que ha costado muchos días y mucho sacrificio. Pero bueno, aquí está el resultado, ¿no?, de una plantación, creo que ejemplar. Y bueno, estamos ya empezando a recoger y creemos que va a ser una buena temporada. Me parece que pinta bien. Hay que decir, Bea, que este huerto no es un huerto cualquiera también, aparte de por su magnitud, pues porque nace de un cambio de mentalidad, ¿no?, en lo profesional, Mariano. Pues sí, la verdad es que ha sido una idea de 3 empresarios y bueno, buscando alternativas a la crisis industrial actual, pues bueno, nos hemos metido en este sector y la verdad es que está siendo una grata experiencia de momento. De momento va bien porque se esperan sacar entre 25.000 y 30.000 kilos de producción. Sí, la verdad es que viendo las matas como están, pues esperamos una estimación entre 25 y 30.000 kilos. Y bueno, a lo mejor es un poquito más, no sabemos, porque el tiempo tampoco es que haya acompañado mucho hasta ahora, pero bueno, ahora parece que viene el calor y vamos a empezar ya la cosecha. Muchas gracias, Mariano. Precisamente de ese éxito en la producción vamos a hablar con Lorenzo, que es todo un experto, porque ¿a qué se debe que este campo, que esta huerta de tan buenos productos y en tanta cantidad? Bueno, sobre todo se debe, yo creo, a que es tierra virgen, que lleva muchos años sin tener cultivos hortícolas, y eso hace que esté libre de restos vegetales que podrían producir, y de hecho en muchos huertos tradicionales producen enfermedades de raíz, enfermedades, bacterias y tal, que en este caso pues no tenemos. La instalación también es digna de mencionar porque es una instalación atípica, podemos decir. Bueno, atípica, que se va imponiendo. Ya hay algunos huertos más con este sistema de emparrado, bueno, de sujeción, y sobre todo esta utilización de mallas de sombreo y mallas antigranizo, que nos quitan un poco el calor, el calor que el exceso de calor perjudica a la floración, y luego pues también protegen sobre cualquier pedregada, que siempre son frecuentes, sí, ¿no? Hablamos del tomate rosa de Huesca, que es un cultivo centenario que en la zona, por dadas las circunstancias, ¿no?, el microclima que se da en La Hoya, pues se cultiva, y la verdad que es un tomate que me lo dirá un experto, pero me parece a mí que es delicioso. Bueno, realmente había muchas variedades autóctonas en Aragón y en todos los sitios, y han sobrevivido muy pocas, y esto es gracias al esfuerzo de todos los hortelanos, que han ido manteniendo esta variedad y sobre todo han ido seleccionando rudimentariamente la variedad, mirando el sabor y mirando la calidad del tomate, en contra de otros tomates más modernos, de otros híbridos, que van mirando más pues la facilidad de manipulación, la conservación. Este tomate es muy difícil de manipular, se conserva muy poco, y eso es a cambio de mantener un sabor pues que lo hace especial. Un tomate delicado que vemos cómo se recoge, además cogiendo, digamos, el tallo, para que se conserve, ¿no?, y se vea más bonito, claro. ¿O alguna otra razón? No, el tomate va a conservarse muy poco tiempo. Hay que cogerlo cuando empieza a virar a rosa, y se va a mantener un día o dos, no se puede mantener más. Tiene la piel muy fina. Es una de las características que hace que la variedad sea interesante culinariamente, y hay que dejarla madurar en la frutería porque si no se pasa enseguida. Pues vamos a ir recogiendo todos estos tomates, como están viendo en la carretilla, los vamos a cargar en estas cajas, y ya tenemos aquí preparada la furgoneta, el encanto del barrio. Se preguntarán ¿para qué? Pues porque se está celebrando la Fiesta Internacional del Tomate Rosa en Huesca, y en unos minutos vamos a volver hasta ahí, Bea. Porque hay muchas más sorpresas en cuanto a este producto, el tomate rosa de Huesca. Claro que sí, enseguida volvemos. Gracias, Marta.
Nos vamos a ir ahora hasta Huesca porque si recuerdan a Marta la hemos dejado entre tomates, tomate rosa de Huesca. Pues ahora nos tenía preparada esa fiesta del tomate rosa porque sale a la calle, ni más ni menos. Fíjate qué buena pinta tiene, Marta. Pues sí, directamente de la huerta a la tienda. Y aquí nos encontramos en el Encanto del Barrio, que están aquí preparados todos estos tomates que tienen una pinta que podemos decir, bueno, sublimes, son estupendos. Y están pues aquí fuera. Pero vamos, la que hemos montado aquí, ¿no, Macu? Uy, pues sí, más de lo que yo pensaba. Más de lo que pensaba. Mucha aceptación, la verdad que la gente está... Y los estaba oyendo yo, vea, que decían en la cola, menudos tomates. ¿Qué pinta tienen? La verdad que atraen, ¿no? Atractivos son. Sí, la verdad que sí. Es lo mejor que tenemos en Huesca, recién cogidito, es el primero que cogemos. Antes venía de invernadero, pero ahora ya de la huerta. Y hay que poner en valor, ¿no?, los productos que hay en la zona. Es más gordo que otras veces, que es más gordo que otros. ¿Sí? Tiene poca pepita, tiene finito la piel, tiene muchas propiedades. Tomate rosa, como eso, ninguno. Pues a disfrutarlo, ¿no?, con esta fiesta que vemos tanta gente aquí. Ya lo ves. Pues muchísimas gracias, Macu. Vamos a seguir por aquí, vamos a dar un paseo porque por aquí nos encontramos a un cliente habitual. Vea, nos encontramos a Joaquín, que nos podrá decir perfectamente por qué el establecimiento se llama El Encanto del Barrio. Porque son una pareja excepcional. Encantadores, ¿no? Encantadores, son majísimos los dos, igual Macu que Toño. Muy majos, muy majos. Al parecer se lo decían muchos vecinos que eran un encanto y al final pues han denominado así a este nuevo establecimiento que lleva solo desde el 15 de mayo abierto. Sí, poco. Aunque lleven muchos años al frente de negocios. Al frente del negocio llevan muchísimos años. Y ya tenemos una amistad tan grande ya de como si fuéramos familia. Igual ¿Y el tomate rosa lo ha probado o no? Pues, hombre, inclusive tengo yo también. ¿Quién se va a resistir, no? Eso, ¿quién se va a resistir? Tengo un huertecillo pequeño y tengo el tomate rosa y alguna cosita más. Sí, muy bien, Joaquín, pues a seguir por aquí, a disfrutar de la fiesta. Oye, pues, nos vamos a acercar por ahí, que me parece que están preparando cosas muy buenas con el tomate rosa de Huesca. Oye, que acabo de conocerte. Igualmente, Joaquín, vamos a continuar por aquí, porque como están viendo, muchísima animación con esta fiesta internacional del tomate rosa de Huesca, la primera que se celebra, y como están viendo, pues vea, por aquí están haciendo unas cosas que vamos... Con una pinta que estupenda, le gusta comer, con eso lo decimos todo. Me estáis dando una envidia, Marta, ahora mismo, no porque con el calor que hace, el tomate fresquito, como decían, con una piel muy finita que tiene, pues que ya me traerás una caja de esas. Y ya no solo el tomate, porque estábamos por aquí, teníamos un gazpacho, ¿verdad, Rubén? Un gazpacho de tomate rosa, que eso sí que entra bien con este calorcito. Gazpacho de tomate rosa y le hemos puesto un puntito de albahaca para recordar a la gente que está en fiesta, sí. ¿Y qué más tenemos? Porque vemos por aquí trocitos de tomate, ¿no? Con ese solomillo del huerto que me gusta llamar a mí al tomate. Hemos hecho unas tapitas muy sencillas, el gazpacho con el tomate rosa que decimos un toquito de albahaca, luego esto que es el tomate rosa simplemente cortado con pan de como negros, un chorrito de aceite del molino de Bolea y un poquito de sal de escamas. Y luego el pan de como negros igual con la mermelada de tomate rosa y albahaca, que es la que hemos creado este año. Por aquí la señora ya lo ha probado, repite, porque dice que qué bueno. Repite porque está buenísimo, no el tomate, la mermelada, todo lo que me pongan, vamos. Ha salido, vamos, bueno, es que y el vino no te digo, y el vino. Arrasando con todo lo que tenemos aquí. Está todo muy bueno, sí, muy bueno, muy contento. Pues que aproveche. Gracias, hija mía, gracias. Como vemos, la verdad que me imagino, igual que el caso de esta señora, muchísimos ostenses que se han acercado hasta aquí y que están gozando, ¿no?, con los productos de la tierra. Sí, se trataba un poco eso, de dar importancia al producto. En Aragón tenemos muchísimos buenos productos, ahora estamos en la temporada del tomate rosa y lo que queremos es eso, que la gente consuma producto de Aragón y luego el tomate rosa lo estamos recogiendo ya, acaban de cogerlo de la mata, nos lo han traído y que empecemos a comer tomate rosa que es un producto muy natural, muy nuestro, muy rico, muy saludable y muy sano. Pues lo haremos. Damos fe de que hemos recogido el tomate directamente de la mata y lo han visto los espectadores y hemos venido hasta aquí, hasta la primera fiesta internacional del tomate rosa de Huesca, donde se está celebrando pues toda esta celebración en torno a este alimento. Y por aquí vamos a preguntarles a los caballeros que tenemos por aquí, que vemos pues eso, que cogen bandejas, que cogen tapas. Señora, ¿ha probado ya las tapitas o no? Buenísimas, es una cosa de maravilla. Igual el tomate, que eso con
Yo ya me he bebido 2 o 3 de esto de gazpacho. De gazpacho, bien rico, con ese toque de albahaca. A seguir disfrutando y como ven, pues eso, la decisión y la valoración, mejor dicho, es unánime. Vea, está todo buenísimo, riquísimo, así que nos vamos a quedar aquí a compartir con los oscenses pues lo que se disfruta del tomate rosa de Huesca. Un día sin duda para salir a la calle y disfrutar de esos productos que tenemos en Aragón tan ricos. Muchas gracias, Marta.